Nuevamente a una nueva edición de Voces Subversivas. En esta ocasión vamos a seguir leyendo la increíble y triste historia de la cándida Erendira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez. Ya entramos con esta historia. La verdad sí que es un poco rara de inicio, pero creo que ya con todo lo que vamos a leer hoy tal vez y lo terminamos entendiendo más. Pues sin más preámbulo, comencemos. ¿Y tú?, le gritó el señor Herbert. ¿Cuál es tu problema? La mujer dejó de abanicarse. A mí no me meta en su fiesta, mister, gritó a través del salón. Yo no tengo problemas de ninguna clase. El señor Herbert se encogió de hombros. Siguió bebiendo cerveza helada junto a los baúles abiertos en espera de otros problemas. Sudaba. Poco después, una mujer se separó del grupo que le acompañaba en la mesa y le habló en voz muy baja. Tenía un problema de 500 pesos. ¿Cómo estás?, le preguntó el señor Herbert. Así. Imagínate, dijo el señor Herbert, con 100 hombres. No importa, dijo ella. Si consigo toda esa plata junta, estos serán los últimos 100 hombres de mi vida. La examinó. Era muy joven, de huesos frágiles, pero sus ojos expresaban una decisión simple. Está bien, dijo el señor Herbert. Vete para el cuarto que ya te los voy mandando, cada uno con sus 5 pesos. Salió a la puerta de calle y agitó la campanilla. A las 7 de la mañana, Tobías encontró abierta la tienda de Catarina. Todo estaba apagado, medio dormido e hinchado de cerveza. El señor Herbert controlaba el ingreso de los hombres al cuarto de la muchacha. Tobías también entró. La muchacha lo conocía y se sorprendió de verlo en su cuarto. ¿Tú también? Me dijeron que entrara, dijo Tobías. Me dieron 5 pesos y me dijeron, no te demores. Ella quitó la cama de la sábana empapada y le pidió a Tobías que la tuviera de un lado. Pesaba como un lienzo. La exprimieron, torciéndola por los extremos hasta que recobró su peso natural. Voltearon el colchón y el sudor salía de otro lado. Tobías hizo las cosas de cualquier modo. Antes de salir, puso los 5 pesos en el montón de billetes que iba creciendo junto a la cama. Manda a toda la gente que puedas, le recomendó el señor Herbert. A ver si salimos de esto antes del mediodía. La muchacha entreabrió la puerta y pidió una cerveza helada. Había varios hombres esperando. ¿Cuántos faltan?, preguntó. 63, contestó el señor Herbert. El viejo Jacob pasó todo el día persiguiéndola con el tablero. Al anochecer alcanzó su turno. Planteó su problema y el señor Herbert aceptó. Pusieron 2 sillas y la mesita sobre la mesa grande en plena calle, y el viejo Jacob abrió la partida. Fue la última jugada que logró premeditar. Perdió. 40 pesos, dijo el señor Herbert. Le doy 2 fichas de ventaja. Volvió a ganar. Sus manos apenas tocaban las fichas. Jugó vendado, adivinando la posición del adversario, y siempre ganó. La multitud se cansó de verlos. Cuando el viejo Jacob decidió rendirse, estaba debiendo 5.742 pesos con 23 centavos. No se alteró. Apuntó la cifra en un papel que se guardó en el bolsillo. Luego dobló el tablero, metió las fichas en la caja y se envolvió todo en el periódico. Haga de mí lo que quiera, dijo, pero déjeme estas cosas. Le prometo que pasaré jugando el resto de mi vida hasta reunirle esta plata. El señor Herbert miró el reloj. Lo siento en el alma, dijo. El plazo vence dentro de 20 minutos. Esperó hasta convencerse de que el adversario no encontraba solución. ¿No tienes nada más? El honor. Quiero decir, dijo el señor Herbert, algo que cambie de color cuando se le pase por encima una brocha sucia de pintura. La casa, dijo el viejo Jacob, como si descifrara una adivinanza. No vale nada, pero es una casa. Fue así como el señor Herbert se quedó con la casa del viejo Jacob. Se quedó además con las casas y propiedades de otros que tampoco pudieron cumplir, pero ordenó una semana de músicas, cohetes y maromeros y él mismo dirigió la fiesta. Fue una semana memorable. El señor Herbert habló del maravilloso destino del pueblo y hasta dibujó la ciudad del futuro con inmensos edificios de vidrio y pistas de baile en las azoteas. La mostró a la multitud. Miraron asombrados tratando de encontrarse en los transeúntes de colores pintados por el señor Herbert. Pero estaban tan bien vestidos que no lograron reconocerse.
Les dolió el corazón de tanto usarlo. Se rieron de las ganas de llorar que sentían en octubre y vivieron en las nebulosas de la esperanza, hasta que el señor Herbert sacudió la campanilla y proclamó el término de la fiesta. Solo entonces descansó. Se va a morir con esa vida que lleva, dijo el viejo Jacob. Tengo tanto dinero, dijo el señor Herbert, que no hay ninguna razón para que me muera. Se derrumbó en la cama, durmió días y días, roncando como un león, y pasaron tantos días que la gente se cansó de esperarlo. Tuvieron que desenterrar cangrejos para comer. Los nuevos discos de Catarino se volvieron tan viejos que ya nadie pudo escucharlos sin lágrimas, y hubo que cerrar la tienda. Mucho tiempo después de que el señor Herbert empezó a dormir, el padre llamó a la puerta del viejo Jacob. La casa estaba cerrada por dentro a medida que la respiración del dormido había ido gastándose el aire y las cosas habían ido perdiendo su peso, y algunas empezaban a flotar. Quiero hablar con él, dijo el padre. Hay que esperar, dijo el viejo Jacob. No dispongo de mucho tiempo. Siéntese, padre, y espere, insistió el viejo Jacob. Y mientras tanto, hágame el favor de hablar conmigo. Hace mucho que no sé nada del mundo. La gente está en desbandada, dijo el padre. Dentro de poco, el pueblo será el mismo de antes. Eso es lo único nuevo. Volverán, dijo el viejo Jacob, cuando el mar vuelva a oler a rosas. Pero mientras tanto, hay que sostener con algo la ilusión de los que se quedan, dijo el padre. Es urgente empezar la construcción del templo. Por eso he venido a buscar a Mr. Herbert, dijo el viejo Jacob. Eso es, dijo el padre. Los gringos son muy caritativos. Entonces espere, padre, dijo el viejo Jacob. Puede que despierte. Jugaron a las damas. Fue una partida larga y difícil de muchos días, pero el señor Herbert no despertó. El padre se dejó confundir por la desesperación. Anduvo por todas partes con un platillo de cobre, pidiendo limosnas para construir el templo. Pero fue muy poco lo que consiguió. De tanto suplicar, se fue haciendo cada vez más diáfano. Sus huesos empezaron a llenarse de ruidos, y un domingo se elevó a 2 cuartos sobre el nivel del suelo, pero nadie lo supo. Entonces puso la ropa en una maleta y en la otra dinero recogido y se despidió para siempre. No volverá el olor, dijo a quienes trataron de disuadirlo. Hay que afrontar la evidencia de que el pueblo ha caído en pecado mortal. Cuando el señor Herbert despertó, el pueblo era el mismo de antes. La lluvia había fermentado la basura que dejó la muchedumbre en las calles, y el suelo era otra vez árido y duro como un ladrillo. He dormido mucho, bostezó el señor Herbert. Siglos, dijo el viejo Jacob. Estoy muerto de hambre. Todo el mundo está así, dijo el viejo Jacob. No tiene otro remedio que ir a la playa a desenterrar cangrejos. Tobías lo encontró escarbando en la arena, con la boca llena de espuma, y se asombró de que los ricos con hambre se parecían tanto a los pobres. El señor Herbert no encontró suficientes cangrejos. Al atardecer invitó a Tobías a buscar algo que comer en el fondo del mar. Oiga, lo previno Tobías. Solo los muertos saben lo que hay allá adentro. También lo saben los científicos, dijo el señor Herbert. Más abajo del mar de los naufragios hay tortugas de carne exquisita. Desvístase y vámonos. Fueron. Nadaron primero en línea recta y luego hacia abajo, muy hondo, hasta donde se acabó la luz del sol, y luego la del mar, y las cosas eran solo visibles por su propia luz. Pasaron frente a un pueblo sumergido con hombres y mujeres de a caballo, que giraba en torno al kiosco de la música. Era un día espléndido y había flores de colores vivos en las terrazas. Se hundió un domingo como a las 11 de la mañana, dijo el señor Herbert. Debió ser un cataclismo. Tobías se desvió hacia el pueblo, pero el señor Herbert le hizo señal de seguirlo hasta el fondo. Allí hay rosas, dijo Tobías. Quiero que Clotilde las conozca. Otro día vuelves con calma, dijo el señor Herbert. Ahora estoy muerto de hambre. Descendía como un pulpo con brazadas largas y sigilosas. Tobías, que hacía esfuerzos por no perderlo de vista, pensó que aquel debía ser el modo de nadar de los ricos. Poco a poco fueron dejando el mar de las catástrofes comunes y entraron en el mar de los muertos. Había tantos que Tobías no creyó haber visto nunca tanta gente en el mundo. Flotaban inmóviles boca arriba a diferentes niveles y a todos tenían la expresión de los seres olvidados. Son muertos muy antiguos, dijo el señor Herbert.
Han necesitado siglos para alcanzar este estado de reposo. Más abajo, en aguas de muertos recientes, el señor Herbert se detuvo. Tobías lo alcanzó en el instante en que pasaba frente a ellos una mujer muy joven. Flotaba de costado con los ojos abiertos, perseguida por una corriente de flores. El señor Herbert se puso el índice en la boca y permaneció así hasta que pasaron las últimas flores. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida, dijo. Es la esposa del viejo Jacob, dijo Tobías. Está como 50 años más joven, pero es de ella, seguro. Ha viajado mucho, dijo el señor Herbert. Lleva detrás la flora de todos los mares del mundo. Llegaron al fondo. El señor Herbert dio varias vueltas sobre el suelo que parecía de pizarra labrada. Tobías lo siguió. Solo cuando se acostumbró a la penumbra de la profundidad descubrió que allí estaban las tortugas. Había millares, aplanadas en el fondo y tan inmóviles que parecían petrificadas. Están vivas, dijo el señor Herbert, pero duermen desde hace millones de años. Volteó uno. Con un impulso suave la empujó hacia arriba y el animal dormido se le escapó de las manos y siguió subiendo a la deriva. Tobías la dejó pasar. Entonces miró hacia la superficie y vio todo el mar al revés. Parece un sueño, dijo. Por tu propio bien, le dijo el señor Herbert. No se lo cuentes a nadie. Imagínate el desorden que habría en el mundo si la gente se enterara de estas cosas. Era casi medianoche cuando volvieron al pueblo. Despertaron a Clotilde para que calentara el agua. El señor Herbert degolló la tortuga. Pero entre los tres tuvieron que perseguir y matar otra vez el corazón, que salió dando saltos por el patio cuando la descuartizaron. Comieron hasta no poder respirar. Bueno, Tobías, dijo entonces el señor Herbert, hay que afrontar la realidad, por supuesto. Y la realidad, prosiguió el señor Herbert, es que ese olor no volverá nunca. ¿Volverá? No volverá, intervino Clotilde. Entre otras cosas porque no ha venido nunca. Fuiste tú el que embulló a todo el mundo. Tú misma lo sentiste, dijo Tobías. Aquella noche estaba medio atarantada, dijo Clotilde, pero ahora no estoy segura de nada que tenga que ver con este mar. De modo que me voy, dijo el señor Herbert, y agregó dirigiéndose a ambos. También ustedes debían irse. Hay muchas cosas que hacer en el mundo para que se queden pasando hambre en este pueblo. De modo que me voy, dijo el señor Herbert. Se fue. Tobías permaneció en el patio, contando las estrellas hasta el horizonte, y descubrió que había 3 más desde el diciembre anterior. Clotilde lo llamó al cuarto, pero él no le puso atención. Ven para acá, insistió Clotilde. Hace siglos que no lo hacemos como los conejitos. También Tobías esperó un largo rato. Cuando por fin entró, ella había vuelto a dormirse. La despertó a medias, pero estaba tan cansado que ambos confundieron las cosas, y en las últimas solo pudieron hacer como las lombrices. Estás embobado, dijo Clotilde de mal humor. Trata de pensar en otras cosas. Estoy pensando en otra cosa. Ella quiso saber qué era, y él decidió contarle a condición de que no lo repitiera. Clotilde lo prometió. En el fondo del mar, dijo Tobías, hay un pueblo de casitas blancas con millones de flores en las terrazas. Clotilde se llevó las manos a la cabeza. ¡Ay, Tobías!, exclamó. ¡Ay, Tobías, por el amor de Dios, no te vayas a empezar ahora otra vez con estas cosas! Tobías no volvió a hablar. Se rodó hasta la orilla de la cama y trató de dormir. No pudo hacerlo hasta el amanecer, cuando cambió la brisa y lo dejaron tranquilo los cangrejos. El ahogado más hermoso del mundo, 1968. Los primeros niños que vieron el premonitor oscuro y sigiloso que se acercaba por el mar se hicieron la ilusión de que era un barco enemigo. Después vieron que no llevaba banderas ni aboladura y pensaron que fuera una ballena. Pero cuando quedó varado en la playa, le quitaron los matorrales de sargazos, los filamentos de medusas y los restos de cardúmenes y naufragios que llevaban encima, y solo entonces descubrieron que era un ahogado. Habían jugado con él toda la tarde, enterrándolo y desenterrándolo en la arena, cuando alguien los vio por casualidad y dio la voz de alarma en el pueblo. Los hombres que lo cargaron hasta la casa más próxima notaron que pesaba más que todos los muertos conocidos, casi tanto como un caballo, y se dijeron que tal vez había estado demasiado tiempo a la deriva, y el agua se le había metido dentro de los huesos. Cuando lo tendieron en el suelo, vieron que había sido mucho más grande que todos los hombres, pues apenas si cabía en la casa.
pero pensarlo que tal vez la facultad de seguir creciendo después de la muerte estaba en la naturaleza de ciertos ahogados. Tenía el olor del mar, y solo la forma permitía suponer que era un cadáver de ser humano, porque su piel estaba revestida de una coraza de remora y de lodo. No tuvieron que limpiarle la cara para saber que era un muerto ajeno. El pueblo tenía apenas unas 20 casas de tablas con patios de piedras sin flores, desperdigadas en el extremo de un cabo desértico. La tierra era tan escasa que las madres andaban siempre con el temor de que el viento se llevara a los niños y a los pocos muertos que les iban causando los daños. Pero el mar era manso y prodigio, y todos los hombres cabían en 7 botes, así que cuando encontraron al ahogado les bastó con mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que estaban completos. Aquella noche no salieron a trabajar en el mar. Mientras los hombres averiguaban si no faltaba alguien en los pueblos vecinos, las mujeres se quedaron cuidando al ahogado. Le quitaron el lodo con tapones de esparto, le desenredaron del cabello los abrojos submarinos y le rasparon la remora con fierros de desencamar pescados. A medida que lo hacían, notaron que su vegetación era de océanos remotos y de aguas profundas, y que sus ropas estaban en piltrafas, como si hubieran navegado por entre laberintos de corales. Notaron también que sobrellevaba la muerte con altivez, pues no tenía el semblante solitario de los otros ahogados del mar, ni tampoco la catadura sórdida y menesterosa de los ahogados fluviales. Pero solamente cuando acabaron de limpiarlo tuvieron conciencia de la clase de hombre que era, y entonces se quedaron sin aliento. No solo era el más alto, el más fuerte, el más viril y el mejor armado que habían visto jamás, sino que todavía cuando lo estaban viendo no les cabía en la imaginación. No encontraron en el pueblo una cama bastante grande para atenderlo, ni una mesa bastante sólida para velarlo. No le vieron los pantalones de fiesta de los hombres más altos, ni las camisas dominicales de los más corpulentos, ni los zapatos del mejor plantado. Fascinadas por su desproporción y su hermosura, las mujeres decidieron entonces hacerle unos pantalones con un buen pedazo de vela cangreja y una camisa de bremante de novia, para que pudiera continuar su muerte con dignidad. Mientras cosían sentadas en círculo, contemplando el cadáver entre puntada y puntada, les parecía que el viento no había sido nunca tan tenaz, ni el Caribe había estado nunca tan ansioso como aquella noche, y suponían que esos cambios tenían algo que ver con el muerto. Pensaban que si aquel hombre magnífico hubiera vivido en el pueblo, su casa habría tenido las puertas más anchas, el techo más alto y el piso más firme. El bastidor de su cama habría sido de cuadernas maestras con pernos de hierro, y su mujer habría sido la más feliz. Pensaban que había tenido tanta autoridad que hubiera sacado los peces del mar con solo llamarlos por sus nombres, y habría puesto tanto empeño en el trabajo que hubiera hecho brotar manantiales de entre las piedras más áridas y hubiera podido sembrar las flores en los acantilados. Lo compararon en secreto con sus propios hombres, pensando que no serían capaces de hacer en toda una vida lo que aquel era capaz de hacer en una noche, y terminaron por repudiarlos en el fondo de sus corazones, como los seres más escuálidos y mezquinos de la tierra. Andaban extraviados por esos dedalos de fantasía, cuando la más vieja de las mujeres, que por ser la más vieja, había contemplado el ahogado con menos pasión que compasión, suspiró. Tiene cara de llamarse Esteban. Era verdad. A la mayoría le bastó con mirarlo otra vez para comprender que no podía tener otro nombre. Las más porfiadas, que era la más joven, que mantuvieron con la ilusión de ponerle la ropa, teniendo entre flores y unos zapatos de charol. Pero pudiera llamarle Lautaro, pero fue una ilusión vana. El lienzo resultó escaso, los pantalones mal cortados y peor cosidos le quedaron estrechos, y las fuerzas ocultas de su corazón hacían saltar los botones de la camisa. Después de la medianoche se adelgazaron los silbidos del viento y el mar cayó en el sopor del miércoles. El silencio acabó con las últimas dudas. Era Esteban. Las mujeres que lo habían vestido, las que lo habían peinado, las que habían cortado las uñas y raspado la barba, no podían reprimir su estremecimiento de compasión cuando tuvieron que resignarse a dejarlo tirado por los suelos.
Fue entonces cuando comprendieron cuánto debió haber sido de infeliz con aquel cuerpo descomunal, si hasta después de muerto le estorbaba. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a atravesar de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar, mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente, suplicaba muerta de miedo: siéntese aquí. Esteban, hágame el favor. Y él recostado contra las paredes, sonriendo: no se preocupe, señora, así estoy bien, con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. No se preocupe, señora, así estoy bien. Solo para no pasar por la vergüenza de desbaratar la silla, y acaso sin haber sabido nunca quienes le decían: no te vayas. Esteban, espérate, siquiera haz que hierva el café. Eran los mismos que después susurraban: ya se fue el bobo grande. Qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Esto pensaban las mujeres frente al cadáver, un poco antes del amanecer. Más tarde, cuando le taparon la cara con un pañuelo para que no lo molestara la luz, lo vieron tan muerto para siempre, tan indefenso, tan parecido a sus hombres, que se les abrieron las primeras grietas de lágrimas en el corazón. Fue una de las más jóvenes la que empezó a sosollar. Las otras, alentándose entre sí, pasaron de los suspiros a los lamentos. Mientras más sollozaban, más deseos sentían de llorar, porque el abogado se les iba volviendo cada vez más de Esteban. Hasta lo lloraron tanto que fue el hombre más desvalido de la tierra, el más manso y el más servicial, el pobre Esteban. Así que cuando los hombres volvieron con la noticia de que el ahogado no era tampoco de los pueblos vecinos, ellos sintieron un vacío de júbilo entre las lágrimas. Bendito sea Dios, suspiraron, es nuestro. Los hombres creyeron que aquellos aspavientos no eran más que frivolidades de las mujeres. Cansados de las torturosas averiguaciones de la noche, lo único que querían era quitarse de una vez el estorbo del intruso antes de que prendiera el sol bravo de aquel día árido y sin viento. Improvisaron unas zangarillas con el resto de trinquetes y botavaras y las amarraron con carlingas de altura para que resistiera el peso del cuerpo hasta los acantilados. Quisieron encadenarle a los tobillos una ancla de buque mercante para que fondeara sin tropiezos en los bares más profundos, donde los peces son ciegos y los buzos se mueren de nostalgia, de manera que las malas corrientes no fueran a devolverle a la orilla, como había sucedido con otros cuerpos. Pero mientras más se apresuraban, más cosas se le ocurrían a las mujeres para perder el tiempo. Andaban con gallinas asustadas picotando amuletos del mar de arcones, una estorbando aquí porque querían ponerle al ahogado los escapularios del buen viento. Las suspicias empezaron a regozar con qué objeto tan ferretería de alto mayor para un forastero, que por muchos estoperoles y calderetas que llevaba encima, se lo iba a masticar los tiburones. Pero ellas seguían tripotando sus reliquias de pacotilla, llevando y trayendo, tropezando mientras se les iba en sus suspiros lo que no se les iba en lágrimas. Así los hombres terminaron por despotricar que de cuando acá semejante alboroto por un muerto al garete, un ahogado de nadie, una fiambre de... Una de las mujeres, mortificada por tanta indolencia, le quitó entonces el cadáver al pañuelo de la cara, y también los hombres se quedaron sin aliento. Era Esteban. No hubo que repetirlo para que lo reconocieran. Si les hubiera dicho que Sir Walter Raleigh, quizás hasta ellos se hubieran sorprendido con su atento regreso. Con su guacamaya en el hombro y con su arcabuz de matar caníbales. Pero Esteban solamente podía ser uno en el mundo. Allí estaba tirado con un sábalo, sin botines, con unos pantalones de sietemísimo y esas uñas rocallosas que solo podían cortarse a cuchillo. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso.
y si hubiera sabido que aquello iba a suceder, habría buscado un lugar más discreto para ahogarse. Me hubiera amarrado yo mismo una ancora de galeón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa por los acantilados. Para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie con esta porquería de fiabre que no tiene nada que ver conmigo, habría tanta bondad en su modo de estar que hasta los hombres más suspicaces, los que sentían las amargas, las minuciosas noches del mar, temiendo que sus mujeres se cansaran de soñar con ellos para soñar con los ahogados, hasta estos y otros más duros se estremecieron ante los tuetanos de la sinceridad de Esteban. Fue así como le hicieron los funerales más espléndidos que podían concebirse para un ahogado expósito. Algunas mujeres que le habían ido a buscar flores en los pueblos vecinos agregaron con otras que no creían lo que les contaban, y ellas se fueron por más flores cuando el viento al muerto y llegó más y más, hasta que hubo tantas flores y tanta gente que apenas se podía caminar. A última hora les dolió devolver huérfanos a las aguas y les dijeron: un padre y una madre están entre los mejores. Y otra vez le hicieron hermanos, tíos y primos. Así que a través de los métodos del habitante del pueblo terminaron por ser parientes entre sí. Algunos marineros que oyeron el llanto a la distancia perdieron la certeza del rumbo, y se supo de uno que se hizo amarrar el palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas, donde se disputaban el privilegio por llevarle en hombres por la penitencia. Hombres y mujeres tuvieron coincidencia por primera vez de la desolación de sus calles, la aridez de sus patios, la estrechez de sus sueños, frente al esplendor y la hermosura de su ahogado. Lo soltaron. Así lo soltaron sin ancla, para que siquiera cuando lo quisiera, y todos retuvieron el aliento durante la fracción de siglos que derrumbara la caída hasta el abismo. No tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás. Pero también sabían que todo sería diferente desde entonces. Los hechos de la Ubú Esteban pudo andar por partes sin tropezar en los travesaños, y nadie se atrevería a susurrar el futuro. Ya murió el bobo grande, qué lástima. Ya murió el tonto hermoso, porque ellos iban a pintar las fachadas de colores alegres para eternizar la memoria de Esteban, y se iban a romper el espinazo excavando manantiales en las piedras y sembrando flores en los alcantilados, para que en los amaneceres de los años venturos los pasajeros de los grandes barcos despertaran sofocados por un mal olor en jardines de alta mar. El capitán tuviera que bajar su alcázar con su uniforme de gala, con su astrolibro, su estrella polar y su ristra de medallas de mujer. El horizonte del Caribe dijera 14 idiomas. Miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas. Allá donde el sol brilla tanto que no saben hacia dónde giran los girasoles. Sí, allá es el pueblo de Esteban. Pues eso ha sido todo por hoy. Lo vamos a dejar por aquí ya. Este capítulo ha sido bastante largo, la verdad. Pero bueno, sigue siendo una historia interesante, una historia bastante confusa en lo personal. Pero bueno, siempre es bueno leer este tipo de cuentos. Y me gusta mucho, la verdad, no sé. Estoy cogiendo especie de cariño. Pues eso ha sido todo por hoy. Denle like, suscríbanse, comenten. Y esto ha sido la increíble y triste historia de la Cándida Erendira y de su abuela desalmada, de Gabriel García Márquez, en voces subversivas por Mateo Casas.